hermano. Quiero compartir contigo mis últimos momentos de cordura, si es que realmente conservo algo de ella aún. ¿Sabes? Recuerdo cuando éramos más chicos, y siempre parábamos peleando. ¿Recuerdas esos tiempos? Sobre todo cuando salíamos con papá al campo. Siempre hacías todo mejor que yo. Levantar la tienda, pescar la cena, diferenciar los tipos de plantas comestibles, etc. Aunque la verdad es que, en el fondo, todas esas veces te admiraba, quería ser como tú. Toda mi vida, en realidad, te vi como mi mejor amigo. Maldición, perdona mi debilidad, este no es el momento para hablar sobre mis sentimientos hacia ti, esa oportunidad ya pasó. Sin embargo, cada vez que quiero escribir sobre lo que sucedió aquella noche, mi mano, todo mi cuerpo, se paraliza del terror de solo recordar aquella pesadilla infernal. Este intento inútil de recuperar algo de salud mental, pasando al papel la verdad esquiciante que tortura mi alma, me hace gritar de desesperación desde lo más profundo de mi espíritu. Tú, más que nadie, sabes que he sido capaz de superar la mayoría de los temores que se me han presentado en la vida. Pero lo que ocurrió esa noche es simplemente imposible de aceptar, y mucho menos, de enfrentar. Otro aspecto en el que era superado por ti, para desgracia tuya, era el dichoso don, si se le puede llamar así, que tú y yo poseíamos desde que nacimos. Muy pocas personas creen en los videntes, y que existen personas más sensibles a un mundo no físico, que la mayoría ignora por completo o asume como una creencia arcaica y risible. Nunca le contamos sobre nuestra capacidad a nadie, ni siquiera a nuestros padres. Desde los 6 años, tú siempre te hacías el valiente cuando estábamos juntos en el cuarto y empezábamos a sentir sombras que nos observaban, mientras todo se hacía más frío cada segundo. Hasta que yo llamaba a gritos a papá y a mamá, y ellos me decían que solo había tenido un mal sueño y que durmiera tranquilo. Conforme pasaron los años intenté ignorar cualquier señal que tuviera relación con aquel misterio que me atemorizaba tanto. Tú, sin embargo, cada vez te mostrabas más interesado por lo siniestro, y comenzaste a juntarte con ese grupo de fanáticos de lo paranormal que se formaba después de clases. Primero leían historias y veían vídeos que eran, obviamente, totalmente falsos. Pero 6 años después, habías cambiado mucho. Ya no te importaban los estudios, dejaste la universidad. Luego te fugaste de casa cuando ese desquiciado amigo hacker tuyo, te dijo que había encontrado un vídeo sobre el devorador, que decías que era una leyenda que era conocimiento de unos pocos enfermos que navegaban en esa asquerosidad de página, de la de Edward, que solías revisar todos los días, y que mencionabas cuando de casualidad te dignabas a dirigirme la palabra. Yo te seguí ese día cuando fuiste de casa, para al menos saber dónde ubicarte luego, pero uno de tus compañeros de secta me reconoció, y te llamó junto al resto de tu grupo de insensatos, y entre todos, me llevaron a la fuerza al interior de esa pequeña casa estropeada por la humedad, la suciedad, y el paso de los años. Me obligaron a sentarme delante de una laptop, y pusieron el vídeo del que tanto hablabas. Era una cinta de una cámara de seguridad de un hospital, y en la parte inferior de la pantalla se indicaba que eran las 11:30 de la noche. Podía distinguir a una persona, acostada en una de las 2 camas de aquella habitación, que aparentemente dormía. El vídeo continuó igual, hasta que, luego de 1 minuto, todos pudimos observar una silueta, como una sombra humana, que se acercaba lentamente a aquel hombre. En esos instantes, algo en mi interior me decía que esa extraña aparición no era ningún montaje. Mientras más avanzaba aquella entidad, más encogido sentía el corazón, y más se me dificultaba respirar. Y entonces fue cuando sucedió. La sombra estiró sus brazos hacia el cuerpo del pobre individuo, y exactamente en ese momento, escuché un grito totalmente desgarrador, como si alguien a quien estuvieran descuartizando, me hubiera gritado al oído con todas sus fuerzas. Yo retrocedí de golpe sentado en la pequeña silla, de tal manera que, por casi nada, terminó cayéndome de espaldas al suelo. Todos me miraron sorprendidos, excepto tú, que tenías una expresión muy tensa y cerrabas el puño izquierdo una y otra vez, como siempre haces cuando estás nervioso o asustado.
No me cabe la menor duda de que tú también lo habías escuchado. Luego, la pantalla se tornó negra por unos segundos, hasta que la imagen cambió a otro lugar totalmente distinto, era semejante a un sótano abandonado. En el centro de este, había otra silueta oscura e inerte. Las desagradables sensaciones que había tenido, volvieron. Pero eso no se comparó ni un poco con lo que experimenté después. Por el lado derecho del cuarto, una figura extraña y negra se aproximaba hacia la sombra, que permanecía inmóvil, como si la estuviese esperando. La silueta de esa nueva aparición no se asemejaba a nada que yo conozca. Cuando ya estaban ambas, la sombra y la silueta extraña, frente a frente, una risa estridente que no era humana retumbó en la habitación donde estábamos nosotros. Pero, al igual que con el grito, nuevamente solo tú y yo lo oímos. Y mientras esas espeluznantes carcajadas quebraban mi interior cada vez más, nuevamente un horrible grito resonó en mis oídos durante unos 5 segundos. Pero extrañamente cuando el grito cesó, no sé cómo, casi creía estar seguro de que algo lo había silenciado. Seguí mirando, como si estuviera hipnotizado, a las dos sombras, que comenzaban a moverse. De pronto, la silueta con forma humana, desapareció con una rapidez increíble, mientras que la forma indescriptible se detuvo, cuando ya casi desaparecía del cuadro del vídeo. Acto seguido, un par de puntos rojos brillantes aparecieron en la pantalla, y entonces supe que nos estaban mirando. No a la cámara, sino a nosotros. Su mirada me estremeció tanto, que era como si estuviera presenciando toda la maldad de este mundo, y como si la angustia de ser acechado por una bestia hambrienta, se apoderara de mí. Desvié la vista y cerré los ojos, pero seguía viendo esa maldita mirada sanguinaria y penetrante. Cuando terminó el vídeo, le preguntaste a tus amigos si habían visto a esa cosa que apareció en los últimos segundos, pero ellos te dijeron que solo habían visto una sombra y nada más. Tú insististe, pero me miraste, y te diste cuenta que solo nosotros la habíamos podido ver. Pero querías estar seguro, así que quisiste ver el vídeo otra vez. Yo te dije que no lo hicieras. Por Dios, ¿por qué no me hiciste caso? No tuve fuerzas para impedirlo, así que al final me aparté y me fui a otro cuarto, y 2 de tus amigos me siguieron, para vigilarme supongo. Estaba preocupado y aislado en mis pensamientos sobre esa criatura, cuando escuché a uno de tus amigos gritar tu nombre. Entonces corrí inmediatamente a donde estabas. No lo podía creer. Estabas tirado en el suelo, tu cuerpo se retorcía violentamente. Ninguno sabíamos qué hacer. Tú seguías convulsionando, y luego echabas espuma por la boca, hasta que, súbitamente, te detuviste, ya no te movías. Tus ojos estaban en blanco, y la espuma seguía chorreando por tu boca. Durante unos segundos me quedé inmóvil, sin poder reaccionar o procesar lo que te había sucedido. Luego, con la mano temblorosa, cogí un teléfono que estaba en una de las mesas y marqué el número de emergencias. Después llamé a nuestros padres para informarles de lo ocurrido. Cuando llegó la ambulancia, yo fui contigo hasta el hospital. Mientras estaba sentado junto a la camilla donde yacías, viéndote fijamente, tenía la desagradable sensación de que algo estaba acompañándonos durante el trayecto. Algo te observaba, y yo solo podía fingir que lo ignoraba. Tuvieron que internarte. El médico me explicó que habías tenido un ataque de epilepsia. Además me dijo que el daño cerebral había sido muy grave, y que... ¡Santo Dios!, estabas en estado de coma. Yo me quedé parado en medio del corredor, con la mirada perdida, por no sé cuántos minutos. No podía creer nada de lo que había ocurrido en las últimas horas. No sabía qué más debía hacer. Así que volví a llamar a nuestros padres, pero me contestó una voz extraña. Eso me dejó confundido, hasta que la voz que me había respondido, me dijo que era un policía. Nuestros padres habían muerto. Un maldito accidente automovilístico. Solté el teléfono, y me derrumbé en el suelo. Comencé a llorar. Nada tenía sentido, todo era una pesadilla morbosa. Me doblé con todas mis fuerzas y hundí mis dedos en mis piernas hasta que sentí que mis uñas habían penetrado la carne. Estábamos solos.
El reloj dio las 12 de la noche, y yo permanecí sentado a tu lado, pensando en nuestros padres, en ti, en esa sombra, y en esa criatura desconocida. Lo que pasó después fue demasiado horrible, me cuesta tomar el lápiz en este momento. Esas sombras habían vuelto. El viento soplaba fuerte afuera, pero aún así podía distinguir sus pasos, y se movían entre la oscuridad. Yo sabía que estaban ahí. El aire era cada vez más frío. En cualquier momento ocurriría algo. Cada vez podía notar con mayor claridad la respiración de aquellos seres, y cada vez más cerca. No lo soporté más. Prendí la luz. Nunca debí haber hecho eso. Los vi, los pude ver tal y como eran. Eran personas. No. No lo eran. Lo habían sido, pero ya no lo eran más. Tenían unas capas negras que cubrían casi todo su cuerpo, a excepción de su rostro. Por un momento estuve a punto de vomitar. Sus rostros carecían de piel, los músculos estaban al aire. Partes de esos rostros estaban bañadas en sangre, y otras bañadas en pus por la putrefacción. No tenían ojos. Los pocos cabellos que asomaban sobre sus rostros, eran delgados y secos como la paja. Cada latido se me hacía más doloroso, y hacía un esfuerzo por no desmayarme. Mis piernas me temblaban demasiado. Quería gritar y pedir ayuda, pero mi voz se había ahogado en mi garganta. No hice nada. Ni siquiera cuando esas tres aberraciones estiraron sus brazos hacia ti. Pude ver sus manos, huesudas, y con pedazos de carne podrida en los dedos, y sus uñas largas, pintadas de sangre seca, posarse sobre ti. De repente, un ruido estrepitoso rompió el silencio de muerte que había invadido el lugar. La voz de una persona gritando por el dolor y el miedo, resonó con una fuerza sobrehumana. Era tu voz. Pude observar que esos seres jalaban, extraían algo de tu cuerpo. Todo pasó muy rápido, pero yo sentía que cada fracción de segundo era interminable. Te vi despierto, me mirabas. Pero estabas distinto, eras traslúcido. Miré hacia tu cuerpo que permanecía con los ojos cerrados. Entonces otro sonido confirmó lo real de ese infierno. Giré la cabeza. Tus signos vitales. Estabas muerto. Esas malditas bestias se llevaban tu alma. Vi lágrimas en tus ojos, mientras te arrastraban fuera de la habitación. Gritabas mi nombre una y otra vez, pidiendo ayuda, y la locura se reflejaba cada vez más en tu rostro. Las sombras te llevaron hasta el corredor y tu voz se tornaba más lejana. Estaba aterrado, pero algo dentro de mí logró sobreponerse en ese instante, y corrí hacia donde me guiaba tu llanto desesperado. Seguí corriendo en la oscuridad. Los pasillos del hospital parecían cada vez más un laberinto de muerte, y cada paso que daba me generaba la impresión de que me internaba más en las fauces del demonio. No recuerdo cuántas veces subí las escaleras, hasta que, para mi sorpresa, llegué a la azotea del hospital. Por un momento me detuve, jadeando por el cansancio. Levanté la mirada con lentitud, pues sabía que ya no había marcha atrás, había llegado al final del camino. Te había alcanzado a ti, y a aquellas sombras. Pero ellas habían alcanzado a alguien más, o mejor dicho, a algo más. Tengo miedo de morir en este preciso momento solo por el hecho de intentar describirlo. No creo que mis limitadas facultades de escritor aficionado me permitan expresar con justicia, lo perturbador, nauseabundo, desquiciante, e irreal de su aspecto de pesadilla. Su cuerpo era inmenso, como de 2 metros de ancho, y 2,5 metros de alto. Su piel era en extremo blanca, sus brazos se asemejaban a unos tentáculos pegajosos, que terminaban en unos dedos negros, largos, y afilados, que más se parecían a las garras de un topo. Esa cosa no tenía piernas. La mitad inferior de su cuerpo recordaba a una babosa, solo que en vez de baba, dejaba un rastro brillante y traslúcido tras de sí, que creo, se le podría llamar ectoplasma. En su cuerpo voluminoso, unas figuras que parecían ser gusanos, se abultaban en su piel, es decir, estos movían debajo de dicha piel. Y si esto no fuera ya lo suficientemente desconcertante, como para perder la razón por el simple intento de aceptar que algo así pueda existir, al mirar hacia la cabeza de esa criatura, la locura era completa.
Aquel enorme ente demoníaco no tenía cabeza. Sobre ese espacio de aproximadamente 2 metros, donde debía ubicarse la misma, se encontraba en su lugar, de hombro a hombro, una gran boca, con unos labios gruesos y agrietados, y con cientos de colmillos considerablemente largos situados por todo el contorno, que apuntaban hacia el centro. Vi cómo, poco a poco, la criatura esbozaba una sonrisa grotesca. Las sombras se acercaban hacia él. Hacia el devorador. Una risa estridente, que luego se convirtió en carcajadas dementes, me ensordecieron y me arrebataron el último puñado de valentía que todavía conservaba. Esa bestia, entre carcajadas, te cogió con las afiladas garras de ambos brazos, y te aproximó hasta su boca descomunal, mientras tú le gritabas palabras que no pude entender. Extrañamente, las risas cesaron. La sonrisa de la criatura desapareció, y una de sus garras te soltó, pero la otra te sujetó con más fuerza. Al mismo tiempo, algo empezaba a surgir por encima de su boca. Unas luces, un par de destellos brillantes de color fuego, que parecían estar suspendidos en la oscuridad, por encima de esa boca asquerosa llena de colmillos, te miraban con una gran intensidad. Yo me caí de rodillas. Ya no temblaba, simplemente presentí que era nuestro fin. Incluso, en cualquier momento podría haberme desmayado. Solo esperaba la muerte. Y aún así, un rencor quemaba en mi interior. No podía moverme en absoluto. No pude ayudarte. Me resigné a ver a tu alma perderse en las entrañas del devorador, y luego, a esperar a que ese maldito viniera por mí. Todo había terminado para ambos. Hasta ahora no puedo entender por qué, pero el devorador me miró. Esbozó una sonrisa más sádica que las anteriores, y se fue alejando, contigo aprisionado entre sus uñas, hasta que llegó al borde de la azotea. Yo miré totalmente atónito cuando noté que ambos se encogían cada vez más en el suelo, como si se hundieran en arena movediza. Intenté moverme, pero entonces, las miserables sombras de porquería se pusieron delante de mí, y comenzaron a dar vueltas a mi alrededor, murmurando cosas inentendibles. Cerré los ojos. Las sombras se reían con unas voces humanas, pero erizantemente sepulcrales. El silencio cayó como la lluvia en los días más infelices de la vida. Abrí los ojos. Todo el escenario de horror había desaparecido. Las sombras se habían ido. Estaba solo. Esos demonios se hicieron con tu alma. No quiero imaginar el martirio eterno por el que estás pasando. ¿Pero qué podía haber hecho? Pensé que yo también iba a tener un destino peor que la muerte esa noche, pero no fue así. Pero no creo que un ser como el devorador deje cabos sueltos. Él vendrá por mí. Lo sé. Sus sombras me observan. Las he sentido. Incluso las he visto. Pero siempre estoy con las luces apagadas en la noche. Qué contradictorio suena, ¿no? Pero es que si prendo la luz, lo único que lograré es ver sus rostros descarnados y putrefactos, y sus miradas sanguinarias sedientas por mi alma. Esa noche, cuando por fin me acerqué al filo de la azotea, donde te perdiste para siempre con el devorador, miré hacia lo profundo de la calle. Miré la acera. Quise terminar con mi vida, pero no pude. Debí hacerlo. Lo que tengo ahora ya no se le puede llamar vida. Solo soy un fantasma lleno de pesadillas, que quisiera poder olvidar. Ahora mismo siento a esas malditas sombras junto a mí, pero es de día. No escribo en la noche. Hermano, tengo miedo. Estaría loco si no lo tuviera. Pero de todas formas, creo que ya estoy loco. Tal vez no quiero morir aún, porque sigo aferrado a la esperanza, de que debe haber alguna manera, de combatir a ese devorador salido del infierno. Por el momento, no he encontrado nada útil en internet ni en la biblioteca. Creo que es hora de que visite a los imbéciles de tus amigos, que te condujeron a tu propia perdición al encontrar ese maldito vídeo en la Deep Web. Han pasado 2 años desde que escribí por última vez en este diario. 2 años desde que teñí sus hojas, con algo peor que la sangre, pues sé que nunca podré recuperarte, hermano mío.
tu alma nunca encontrará la paz. Y aún así, estoy por teñir estos escritos también con sangre. Han sucedido tantas cosas abominables, que no creo detenerme a hablar de todas con detalle, pues me queda muy poco tiempo. He podido averiguar varias cosas sobre este ser, este verdugo, conocido como el Devorador. Pero esto solo me ha servido para conocer con más certeza, el castigo que me espera. El castigo al que estamos expuestos todos. Al día siguiente de la última vez que escribí aquí, me reuní con tus amigos. Estaba dispuesto a contarles todo lo que te había ocurrido, aun si me creían un enajenado mental. Para mi sorpresa, ellos creyeron enteramente todo lo que les narré. Es más, ellos me dijeron, que desde que vimos todos juntos aquel vídeo, los antiguos miedos que habían dejado atrás ya hace muchos años, como el miedo a caminar por un corredor oscuro, o al de ir al baño, a altas horas de la madrugada, o el miedo de sentirse acechado luego de ver una película de terror, habían vuelto a ellos con más fuerza de lo normal. Era como si siempre estuvieran vigilados por las miradas de unos asesinos desquiciados que no podían ver. Yo les pregunté si habían vuelto a ver el vídeo. Ellos me dijeron que solo lo habían visto una vez más, pues tenían miedo desde lo que te sucedió aquel día en dicha casa. Yo me quedé con tus amigos, desapareciendo del mapa de la policía, pues querían darle mi custodia a una de nuestras tías, pero yo necesitaba enfrentar este horror por mi lado. Bueno, hablando más con ellos, pude confirmar dos cosas. Ellos no pueden ver a las sombras ni a la criatura a simple vista. Y al parecer solo pueden ver a las sombras que lo acompañan, pero con la ayuda de una cámara de vídeo. Pero aún así, no existe forma alguna de que puedan ver al Devorador. Al parecer, tú y yo hemos sido la excepción debido a nuestras capacidades únicas. Ha sido difícil encontrar información sobre el Devorador, incluso en la Deep Web, pues casi no hay blogs ni foro alguno que trate sobre esta criatura, excepto en las de las sectas satánicas más sádicas y enfermizas que puedas imaginar. No hemos podido entrar por las buenas, incluso casi se fríe la tarjeta madre de la laptop, pero la verdad es que tu amigo hacker es un verdadero genio. Aún dentro de las sectas satánicas, la información sobre el Devorador está bastante restringida y con una máxima protección, que ahora me resulta entendible por razones obvias. No hemos encontrado nada sobre el origen del Devorador, excepto de que recibe el culto de aproximadamente unas 5 sectas antiquísimas que se rigen por la muerte y la sangre. Esas sectas han influido siempre en las creencias de nuestra sociedad. Es decir, han estado presentes en las creaciones de los mitos populares en toda la historia de la humanidad. Desde los cuentos de los hermanos Grimm, hasta las películas de terror y ficción de la actualidad. Ellos manipulan el mundo a su antojo. Al principio de las primeras civilizaciones, nos han hecho creer en bestias sedientas de sangre, capaces de darnos la muerte más horrible que uno pueda imaginar, desviando nuestra atención de que el verdadero horror es el que uno puede hallar después de la muerte. Pero en estos últimos años han cambiado de estrategia, se han encargado de anclar en la mente de la gente, la idea de que la vida después de la muerte no existe, insensibilizando a las personas sobre la perdición del alma, mediante la filmación de películas sobre temas paranormales, logrando que cada vez más, sean considerados solo una ficción. También se han encargado de ayudarse con la ciencia, haciendo pensar de que después de la muerte no hay nada, cuando en realidad, el alma es una de las verdades presentes en el universo estudiado por la ciencia. Todo esto lo hacen con el objetivo, de evitar que el ser humano busque un camino para contrarrestar las acciones infernales del Devorador. Siempre que se hablan de sombras, ellos intentan desviar la atención de un comealmas, como lo es el Devorador. Siempre intentan que esas historias terminen en cuerpos mutilados o desmembrados, personas desaparecidas, o algo por el estilo. Esta es una de las razones por las que estas sectas han tenido tanto éxito. No existen pruebas de todas las masacres de sombras mutiladoras, de hombres lobo, de vampiros sedientos de sangre, de brujas caníbales, o de demonios sanguinarios. Y esto es porque no existen. Y las personas lo saben. Por lo mismo no creen en nada sobrenatural. Pero la verdad es que detrás de toda esta cortina ficticia de horror, se encuentra oculto el Devorador. Los que sí realizan masacres son los seres humanos.
las sectas, las satánicas sobre todo, con un sadismo único. Pero sin duda alguna lo que más ayuda y protege la identidad del devorador, es que no deja huella alguna de sus crímenes. Consume el alma de las personas, las cuales al perder esta, aparentan una muerte que se encuentra dentro de lo normal. Si hay algo positivo que pueda extraer de toda esta verdad devastadora, es que el devorador no puede hacerse con todas las almas que desee. Para esto debo explicar cómo actúa el devorador y cuáles son sus limitaciones. Así es, hermano, existen límites su morbosa maldad. El alma de las personas, por su propia naturaleza, al separarse del cuerpo, deja esta realidad, y se va a otra, donde quisiera creer que recibe la recompensa o castigo por sus acciones en vida. Pero lo importante, es que esta transición es tan rápida, que el devorador no puede intervenir para nada. Es por este motivo que necesita de las sombras son sus sirvientes. Son personas, en su mayoría de las mismas sectas que lo adoran, que ofrecieron su alma al devorador, a cambio de no ser devorados por él, para seguir practicando el mal en este mundo. ¿Y cómo es que lo ayudan? Por Dios, hermano, aún me cuesta aceptar lo que te estoy por decir, no quiero aceptarlo. No quiero. Como ya te había dicho, el devorador no puede hacerse con las almas que él desee. Y te preguntarás, si cuando todos morimos, nuestra alma queda libre de su apetito voraz, entonces, ¿cómo es que logra él obtener dichas almas? La respuesta es que no todas las almas que dejan nuestro cuerpo desaparecen inmediatamente. Hay dos excepciones. Cuando una persona se encuentra en estado de coma, y cuando muere por la locura ocasionada por las sombras. ¿Has oído de la paranoia? Pues estas sombras se dedican a acechar al ser humano, con la intención de enloquecerlo hasta el punto en el que se suicide, o su salud mental se deteriore tanto, que pierda el sueño, y su sistema nervioso quede destrozado por completo. Esto aumenta el riesgo de presión alta, o de otras enfermedades cardiovasculares, sobre todo en el cerebro, como un derrame cerebral, o enfermedades del sistema nervioso, como el insomnio, la cuadraplegia, la fibromialgia, etc. En el caso del estado de coma, el alma por momentos se separa del cuerpo, pero no termina de dejar esta realidad, por lo que es vulnerable a que sea arrancada del cuerpo por las sombras, y llevada hasta las fauces del devorador. Esto es lo que te sucedió a ti. Había perdido la calma por un momento, perdóname. En los otros casos, que solo llevan al deterioro de la salud, o la locura, será algo muy particular. Si todo esto es provocado por las sombras, la persona, al momento de su muerte, sufrirá de una muerte cerebral de unos cuantos segundos. Por esta misma razón, su alma quedará expuesta lo suficiente para que las sombras puedan arrancarle su alma con éxito. Me gustaría poder decir, que todo lo que acabo de escribir, solamente lo sé por haber leído la información de esas páginas en la Deep Web. Pero no es así. He podido confirmarlo en persona. Hermano. Tus amigos están muertos. Esa cosa los ha alcanzado. Sus almas le pertenecen. Incluso pude escuchar como el alma de uno de ellos seguía gritando después de ser devorado por ese demonio de apetito insaciable. Tengo miedo de conocer por mí mismo, el sufrimiento indescriptible que se oculta en sus entrañas, pero sé que no puedo escapar. Tu amigo el hacker, y yo, fuimos los únicos que quedamos con vida. Pero él decidió irse hace unas 3 semanas. A estas alturas, es seguro que ya esté muerto. De todas formas, ya no quiero vivir. Hay algo más que debo confesar antes de morir. ¿Recuerdas a esa chica que a veces se acercaba a mi mesa en los recreos, cuando me sentaba a comer el refrigerio de las 11? Bueno, para mi sorpresa, la encontré en la universidad, un día que, nostálgico, me paseaba por sus alrededores. Sí, ya sé lo que dirías. Que soy un tonto por estar merodeando la universidad cuando se supone que no debía ser visto por gente que me conociera. Pero la verdad es que muchas veces, no podía permanecer encerrado en 4 paredes junto a esas malditas sombras, al menos quería estar rodeado de personas para perder un poco el miedo. Como sea, ella me reconoció. Noté en su mirada la intención de no guardar el secreto.
Me acerqué a ella, y le rogué que no dijera a nadie que me había visto. Ella, a medias forzada, asintió. Pero me pidió que la llevara a donde me estaba refugiando. Insistí en que no, pero finalmente, terminé llevándola allí. Tus amigos se sorprendieron cuando la vieron. Les expliqué lo ocurrido. Solo accedieron a que ella nos visitase, porque me consideraban esencial, para descifrar la solución a nuestro destino condenado, debido a mis habilidades extrasensoriales. ¿Sabes, hermano? Ella me amaba. Creo que me amaba desde que estábamos en el colegio, sino que no se atrevía a hablarme. Ella hizo posible que en estos 2 miserables años, haya podido sobreponerme al hecho de que, uno a uno, hemos sido cazados por esa bola nauseabunda. Así es, devorador, maldito gordo infeliz, asqueroso detiene. Otra vez perdí la cabeza por un momento. Ella ignoraba que nuestras almas eran la dieta selecta de ese monstruo. Cuando nuestro número empezó a decrecer, ella preguntaba por los que desaparecían. Yo la convencí de que, por una u otra razón, dejaban el grupo para nunca más volver. Y en parte era cierto, solo que no por voluntad propia. Ella me llevaba de comer, se quedaba 2 horas, a veces 3, conversando conmigo, pero siempre me aseguraba de que se fuera a su casa antes de que cayera la noche. Ha sido mi mejor amiga, ha sido el amor que nunca esperé encontrar en medio de este infierno. Pero algo pasó hace 2 meses. Una noche, me desmayé. Todo estaba oscuro. Escuchaba risas junto a mi oído. Me decían que ya se acercaba la hora, que iba a estar con ellos. Milagrosamente, desperté en un hospital. Ella estaba a mi lado. Les había dado un nombre falso para que no me descubrieran. El médico me dijo que había sufrido un derrame cerebral. Había estado allí por 2 semanas. Entonces me informó de mi estado real, que yo había querido ignorar. Era cierto que había padecido de insomnio casi todas las noches desde que te vi morir, y de constantes dolores de cabeza, pero nada más. Pero esta vez supe que era más que eso. Mi salud se deterioraba a una velocidad anormal. Ya no iba a mejorar. El médico me dijo que, progresivamente, iba a sufrir una embolia aguda, o a quedar en estado vegetativo, si no encontraba alguna forma de salir del estado crítico que estaba padeciendo. Me dijo que harían todo lo que estuviera en sus manos. Me debía quedar allí. En un hospital. Qué irónico, ¿no? Iba a morir igual que tú. No estaba dispuesto a quedarme allí, a morir sin remedio. Todavía tenía la loca idea, la pequeña esperanza, de que podía encontrar una manera de destruir al temible devorador. Escapé del hospital, y regresé a la casa buscando al hacker. Se había largado el muy estúpido. El mundo se derrumbaba, pues yo no sabía navegar en la Deep Web, solo con su ayuda podría haber hallado la manera, la pieza faltante del rompecabezas, pues algo me dice que el devorador tiene una debilidad, aunque no sé cuál es. Permanecí sentado por varias horas en el centro de la habitación, repasando mi vida. Pensé en nuestros padres. Pensé en ti. Todos muertos sin remedio. La cabeza me daba vueltas. Podía morir en cualquier momento. Empecé a tener mucho frío. La vista se me nublaba. Pero cuando todo ya se oscurecía para mí, escuché un ruido. Alguien abría la puerta. Era ella. Su rostro estaba lleno de preocupación. Se acercó hasta mí y me abrazó con fuerza. Ambos nos pusimos a llorar. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Dentro de todo, me sentí amado. Amado como nunca antes. Pero algo me dejó frío, algo congeló mi estómago, algo me encogió los pulmones. Ya iba a anochecer. Esas cosas iban a estar más fuertes. Y yo tenía el presentimiento de que estaba próximo a morir. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar, hermano? ¿Qué hubiera hecho alguna otra persona, que supiera todo lo que yo sé? Dios sabe que he luchado, que he intentado no dejarme seducir por el mal, por el consuelo maligno de servirle a Él, de ser uno de ellos, de salvarme del sufrimiento eterno. Pero aún así, no pude evitar hacer el mal. Me aparté de ella. Le dije que iba a la cocina un momento.
Se quedó sentada, con los ojos llorosos, y con el cabello escondiendo su tristeza. Ya en la cocina, apoyé mis manos sobre la mesa. Mis brazos me temblaban más de lo que otras veces me habían temblado. Mi pecho subía y bajaba rápida y dolorosamente. Mordía mis labios, reprimiendo el llanto que quería salir desde lo más profundo de mí. Agarré un cuchillo. Yo ya no tenía salvación. Aún si me suicidaba, esas cosas vendrían por mí, y se harían con mi alma. Pero ella. Ellos me vigilaban siempre. Sabían de ella. Seguramente después de mí irían por ella. Escondí el cuchillo en el bolsillo trasero de mi pantalón, y luego lo oculté por debajo de mi camiseta. Me acerqué a ella y me senté a su lado. Ella me miró. La amaba. Siempre la amaré. Se recostó sobre mí y cerró los ojos. Yo comencé a llorar. No podía hacerlo. No quería hacerlo. Pero luego lo imaginé. La vi dentro del devorador. No. Jamás dejaría que ella acabara en las entrañas de ese monstruo. Todo menos eso. Debía estar a salvo. Puse mi mano detrás de mí. Tomé el cuchillo. Posé el cuchillo sobre su delicada garganta, y jalé violentamente. La sangre comenzó a correr en forma abundante. No me detuve. No podía arriesgarme a la muerte cerebral. La tiré contra el suelo. Con una cólera demencial, incrusté el cuchillo una y otra vez contra su cráneo. Luego hice lo mismo con su corazón. Me entró sangre al ojo y no podía ver. Fui a echarme agua a la cara. Cuando volví, la vi allí, tirada en un mar de sangre. Vi su rostro. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba totalmente destrozado. Podía escuchar mi propia respiración resonar en todo el lugar. Estaba parado allí, ido. Sentía como si yo no fuera yo. Como si toda esta tortura le estuviera ocurriendo a otro, yo solo miraba desde fuera, como un espectador. No lo soporté más. Grité con todas mis fuerzas. Maldije a Dios, maldije la vida, me maldije a mí. Ella no merecía morir así. Nadie merece morir así. Pero era la única manera. La única. Asesiné brutalmente a un ángel. Un ángel que me amaba. Soy un monstruo. Mi consuelo es que ella podrá gozar de una eternidad feliz. Ese día, ya no quise luchar. Ya no tengo a nadie. Si mi destino es estar en un infierno perpetuo, está bien. Está bien, maldición. No me importa. Mi vida ya ha sido una completa mierda. No puede ser peor. Debo sufrir. Debo ser despedazado, debo ser violado, debo ser masticado, debo ser devorado. No me puedo perdonar haberla acuchillado como lo hice. Ya no me queda nada. Nada. Hay algo más que no me puedo perdonar. Nuestros padres murieron. Ella murió. Pero sus almas están a salvo. En cambio la tuya. No pude encontrar la solución. No he podido salvarte. Perdóname, hermano. Te he fallado. Te he fallado. Soy un fracasado, un idiota. He dejado una cámara grabándome. Debo estar delirando en estos precisos momentos. ¿Quién sabe? Tal vez alguien pueda salvarnos algún día. He prendido la luz. Quiero ver sus pútridos rostros y decirles mirándolos a los ojos, que ya no les tengo miedo. Creo que mi único deseo hubiera sido verte por última vez, hermano. Que hubieras leído cada palabra. Que pudieras escuchar mi voz. Estoy aquí, hermano.